traen las faldas muy cortas, el escote también lo traen en un lugar que no corresponde, andan de noche. No, pues, pero además su vida, la vida privada de ellas es rara. Cada quien escoge qué hacer con su vida. Aún hay mujeres que, dedicándose a la prostitución, como yo he tenido contacto con grupos de mujeres que se dedican a esto, lo que quieren esas mujeres es sus derechos a salvo, los derechos a la salud. Quiero de favor que puedan agregar al diario Los Debates toda esta información que estoy trayendo, porque esta es una iniciativa que hemos trabajado Angélica de la Peña y una servidora, porque le dan vuelta y le dan vuelta y le vuelven a dar vuelta al hostigamiento y al acoso sexual. No hemos podido probar uno solo. Hace unos días tuvimos en nuestras manos un expediente acerca de un alto funcionario que la joven que estaba por un lado de él era una prestadora de servicio social. Le mordió una oreja a la prestadora de servicio social, y cuando nosotros tuvimos que ver algunas entrevistas, lo único que dijo es que así trato a mis hijas, la veo como una hija. No, pues sí. O sea, sería muy interesante revisar si a la hija de este funcionario otra persona le hace eso, ¿qué sentiría? Esto no es un juego. Una mujer acosada y hostigada no produce, no se desarrolla. Imagínense, camina, le dicen, le hablan, y ahora resulta que el nuevo rollo que traen es que no les pueden decir ni piropos. No, no estamos hablando de piropos, estamos hablando del respeto al derecho laboral que tenemos a trabajar en paz, a que no nos acosen, no nos hostiguen, no nos falten al respeto, primero por nuevas y luego por viejas. Entonces esta reforma nosotros queremos que camine, porque es como una vacuna que requerimos para poder las mujeres estar en plenitud en este desarrollo. El artículo 51 bis dice: incurre en hostigamiento sexual el servidor público, hombre o mujer, porque lo dicen, sí, hay mujeres que hostigan, sí, pero las denuncias que están son de hombres hacia mujeres. Yo creo que ya va siendo hora que si algún hombre es acosado y hostigado, también denuncie. Que haciendo uso de un ejercicio de poder, exija, manipule, coaccione, chantajee a otra persona para solicitarles favores sexuales, actos de naturaleza sexual, verbales, físicos, visuales u otras conductas como pellizcos, perdón por la expresión, nalgadas, besos, caricias, sonrisas, miradas lascivas, bromas o cualquier otro contacto u aproximación lasciva no consentida. Será responsable de acoso sexual el servidor público que realice las conductas descritas en el párrafo anterior, aunque no exista una relación de subordinación, porque luego es de oficina a oficina, pues se realiza un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Para efecto de la fracción anterior, las y los servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave o sean testigos en el procedimiento sobre un supuesto hostigamiento y acoso sexual podrán solicitar medidas de protección con un enfoque de derechos humanos y de género. La solicitud deberá ser evaluada y atendida oportunamente por el ente público donde prestan su servicio la persona denunciante. Ya no queremos que la que se anima a decir que está siendo acosada y hostigada, ¿saben qué es lo que sigue? Le piden su renuncia, la sacan o le imputan otra responsabilidad. Ya no queremos eso.
Los derechos laborales son de hombres, pero también son de mujeres. Queremos trabajar en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Diva Damira Gastelum Bajo. Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. Primera, sonido en el escaño de la senadora de la Peña. Gracias, presidente. Preguntarle a la señora senadora Diva Damira Gastelum si me permite acompañarla con mi firma. Senadora Gastelum Bajo. Es anuente a la suscripción por parte de la senadora de la Peña. En el mismo sentido, senadora Torres Peinberg, senadora Sonia Mendoza, senadora Luisa María Calderón, la senadora María del Carmen, la senadora Palafox. Solicito a servicios parlamentarios tome nota de las y los senadores que han solicitado acompañar la iniciativa de la senadora Diva Damira Gastelum para que sean suscritas. Repito el turno. Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. Primera. Gracias, senadora Diva Damira Gastelum. Corresponde ahora el uso de la tribuna al senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de educación terapéutica. En uso de la voz, el senador Salvador López Brito. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, amigas y amigos senadores. En las últimas semanas he traído ante ustedes, de manera muy respetuosa, algunas propuestas de iniciativas que van con el objetivo de hacer modificaciones en la Ley General de Salud, donde coincide, y ese es el caso de esta que voy a presentar, coincide con el tema de incrementar en la población mexicana, en niñas, en niños, en adolescentes, en adultos, el tema de la educación para la salud. He estado insistiendo mucho porque esto significa la diferencia al tener conocimiento de las enfermedades, al tener conocimiento de los riesgos de padecerlas. En su totalidad, ya tenemos un importante avance en materia de prevención de la salud. Y este es el caso de esta iniciativa que complementa a las que previamente he propuesto. Y presento ante ustedes este proyecto. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción segunda y artículo 27, fracción tercera, así como también se adiciona la fracción décima al artículo 17 y la fracción cuarta al 112, todos de la Ley General de Salud, con el objetivo de fomentar la educación terapéutica para que se aumente la efectividad de los tratamientos y evitar el costo financiero y social de las complicaciones de las diversas enfermedades, así como también fracasos en el tratamiento de las mismas cuando ya llegan a periodos de cronicidad. Bajo la siguiente exposición de motivos: la educación y el conocimiento de la enfermedad y el tratamiento de pacientes, puede ser agudos también y crónicos, adiciona un efecto terapéutico a las otras intervenciones, tales como la farmacología, es decir, los medicamentos, el conocer los medicamentos que el paciente está tomando, para cuáles son sus mecanismos de acción, para qué fin se los están administrando, y también temas de educación física y nutricional. Sin embargo, en la práctica asistencial de enfermedades crónicas, por la falta de información, motivación y entendimiento de los pacientes, así como también por falta de educación, muchos no cumplen con las instrucciones médicas, impidiendo obtener los objetivos médicos previamente establecidos.
Por poner un ejemplo, en el caso de la diabetes, según el ENSANUD 2016, el 46.7% de los pacientes no realizan las medidas preventivas que se les prescribe para evitar complicaciones. Por su parte, el Observatorio Mexicano de la Adherencia al Tratamiento, OMAT, encontró que un 35.7% de los pacientes, en especial aquellos con afecciones crónicas, no son conscientes sobre la necesidad de ejecutar medidas terapéuticas o preventivas, y el 17.8%, aunque sí son conscientes, no sienten la seguridad para hacerlas por falta de información y educación que les entregue la confianza y el conocimiento necesario para empoderarse en el cuidado y en el tratamiento de su enfermedad y de las complicaciones inherentes a la misma. La Organización Mundial de la Salud, al reconocer que la educación al paciente crónico debe ser parte de la intervención terapéutica, estableció la definición de lo que es educación terapéutica y la define como aquella que habilita a los pacientes a adquirir y mantener habilidades que les permitan manejar de manera óptima sus vidas con sus condiciones de salud. La educación terapéutica es pues un proceso continuo que debe ser integrado en el cuidado de la salud y en el sistema de salud. Siguiendo las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, la educación terapéutica es un proceso centrado en los pacientes que incluye concientización, información, aprendizaje sobre autocuidados, soporte psicológico respecto a su enfermedad, el tratamiento prescrito, el cuidado de la enfermedad, los lugares de tratamiento, la información organizacional sobre el sistema de salud y sus comportamientos relacionados con la salud y su enfermedad. Está diseñada para ayudar a los pacientes y sus familiares a entender la enfermedad y el tratamiento y cooperar con los diferentes profesionales de la salud para vivir saludablemente y mantener o mejorar su calidad de vida. A estos objetivos está pues orientada la educación terapéutica. De acuerdo a la experiencia, la educación terapéutica ha traído una significativa reducción en el número de hospitalizaciones de pacientes con problemas de asma bronquial, con problemas de diabetes, y adicionalmente ha traído una disminución en el número de amputaciones de miembros inferiores y una mejora en la calidad de vida, posponiendo la necesidad de estas cirugías, como las amputaciones me refería, hasta en un 75% de los casos. La Ley General de Salud establece la prestación de los servicios de salud desde las instituciones y prestadores de salud hacia el paciente como un receptor pasivo y dependiente de los prestadores. Sin embargo, para responder a la necesidad de una educación en salud de los pacientes crónicos y en su empoderamiento para el manejo de la enfermedad, hace falta en la ley definiciones que fomenten y promueven la educación terapéutica para el paciente, en especial el paciente crónico. Por lo anterior, presento pues el siguiente proyecto de decreto único. Se reforman los artículos 3, fracción segunda, y el 27, fracción tercera, y se adiciona el 17, fracción décima, y al artículo 112, la fracción cuarta, todos de la Ley General de Salud, con el objetivo de fomentar la educación terapéutica. Artículo 3, se agrega la educación terapéutica. Artículo 17, fracción 10, fomentar la educación terapéutica en pacientes con enfermedades crónicas. Artículo 27, fracción 3, se agrega, así como también la educación terapéutica para pacientes crónicos. Y el 112, se agrega la fracción cuarta, fomentar en el paciente, especialmente en
aquellos con enfermedades crónicas, la importancia del conocimiento de indicadores en cada una de las etapas de su enfermedad. Presento un transitorio y agradezco su atención y en su momento adecuado, en su momento procesal, pues debatirla, discutirla y ponerla a la disposición de la salud del pueblo de México. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salvador López Brito. Permítame, doctor, señor senador, ¿con qué objeto, senador Víctor Hermosillo? El senador Hermosillo solicita adherirse a la iniciativa, doctor López Brito. La senadora Calderón en el mismo sentido, la senadora de la Peña de igual forma, la senadora Torres Peinbert, el senador Gabriel Ávila Irizar, senador Cota. Solicito a servicios parlamentarios tomen nota de las y los senadores que así han solicitado suscribir la iniciativa del senador López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la tribuna al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en materia de integración multigeneracional. En uso de la voz, el senador Monreal Ávila. Gracias, senador presidente. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. A partir del documento al que me he referido, podemos notar que las diferentes regiones del mundo plantearon por primera vez que los derechos humanos deben protegerse por ser inherentes al ser, aunado a que la libertad, la justicia y la paz fungen como base para el reconocimiento de la dignidad humana. Cabe recordar que los derechos humanos, entre sus características fundamentales, tienen la de ser imprescriptibles, lo cual se refiere a que los derechos de las personas le asiste durante toda su vida sin que exista caducidad por ningún motivo. Es decir, por el mero hecho de ser persona, se puede disfrutar plenamente de los derechos humanos en los distintos periodos o etapas del ciclo de vida, incluido evidentemente la etapa de adulto mayor. La preocupación a nivel internacional por proteger a las personas adultas mayores se ha basado principalmente en erradicar problemáticas como la discriminación por motivo de edad. Dentro de las medidas más importantes adoptadas por las Naciones Unidas están el Plan Nacional de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento de 1982, los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad en 1911, la Proclamación sobre el Envejecimiento en 1992 y la Declaración Política de Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento del 2002. La voluntad internacional ha conformado una agenda de trabajo en aras de mejorar la calidad de vida, así como el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Sin embargo, indudablemente queda mucho por hacer, más aún tomando en consideración que el envejecimiento demográfico es un fenómeno poblacional en crecimiento. Ahora bien, adentrándose en nuestro marco nacional, es importante reiterar que de acuerdo con la Constitución Federal, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en su texto y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Asimismo, enuncia que está prohibida toda discriminación, incluida la motivada por la edad, pues atenta contra la dignidad humana y anula, menosprecia
los derechos y libertades de las personas. El camino hacia la protección de los adultos mayores ha sido un proceso gradual y a su vez necesario para permitir que tengan acceso y ejercicio pleno de sus derechos. Derivado de tal proceso, recordemos que en el 2002 se publica la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la que tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores todos aquellos relacionados con la integridad, dignidad y preferencia, certeza jurídica, salud, alimentación y familia, educación y trabajo, asistencia social, participación, denuncia popular y acceso a los servicios. La ley en comento refiere que las personas adultas mayores son aquellas que cuentan con 60 años o más de edad y que se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. Los diferentes títulos que componen la ley hacen referencia a la política nacional de las personas adultas mayores, a la concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios, a los programas y las obligaciones de las instituciones públicas, así como la responsabilidad y sanciones. Para efectos de la presente iniciativa, es importante adentrarse en los principios rectores para la observancia y aplicación de la ley, los que se encuentran establecidos en el artículo 4 y son autonomía y autorrealización, participación, equidad, corresponsabilidad y atención preferente. Los principios enunciados son base para materializar las disposiciones contenidas en la ley. Como tales, sirve para dar estructura y cauce a la política pública estratégica dirigida a este sector. Si bien los 5 principios engloban los aspectos más importantes que deben atenderse para garantizar los derechos de las personas adultas mayores, considero indispensable la adición de un 6º principio, el que podría incentivar la erradicación gradual de la discriminación por razón de edad en pro de incluir en cualquier espacio y actividad a las personas adultas mayores, así como su integración social, participación y convivencia con todos los grupos. La propuesta encuentra su fundamento en la necesidad de respetar el derecho que tienen todas las personas adultas mayores a integrarse en cualquier grupo o actividad. La exclusión ha sido uno de los factores que más aquejan a este sector, ya sea desde el ámbito laboral, ya sea en los espacios de salud o en el de beneficio y servicios, o hasta en el político, en el financiero y peor aún en el espacio social. Cualquier tipo de exclusión representa un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, lo que a su vez dificulta en una gran medida a su efectiva integración social. La Organización de las Naciones Unidas afirma que la discriminación por envejecimiento es una actitud frecuente y perjudicial que se basa en el supuesto de que es una norma social y por tanto aceptable. Esta marginación es una realidad en la mayor parte de la sociedad y se materializa en las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales, normativas y la representación mediática. Actualmente resulta inaceptable que la discriminación impere y violente los derechos de las personas, sobre todo cuando tal acción llega a menoscabar la dignidad del adulto mayor. Es válido hacer hincapié en que cualquier tipo de discriminación puede constituir una forma de maltrato, lo que a su vez es un acto violatorio del derecho de igualdad. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, apunta que frecuentemente
las personas adultas mayores son falsamente asociadas con enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca productividad, que en conjunto conducen estereotipos equivocados de decadencia. Esto las convierte en objeto de abandono, maltrato, exclusión y, más importante, en víctimas de discriminación, lo que en última instancia restringe su acceso a derechos que son y deben de ser gozados por todas las personas en un Estado democrático. No es posible ignorar que el país está atravesando gradualmente por un proceso de envejecimiento poblacional, lo que hace necesario que en la misma medida se fortalezcan las acciones que garanticen una vida digna a este sector. De acuerdo con las proyecciones que estima el Consejo Nacional de Población, en el 2017 se calculó que residen en el país 12.973.411 personas de 60 y más años, de los cuales 53.9% son mujeres, 46.1% son hombres. Entre 1970 y 1990, el porcentaje de adultos mayores respecto a la población total pasó de 5.6 a 6.2%. Para el 2017, dicho porcentaje se incrementó en un 10.5%. Ante el fenómeno demográfico al que se ha hecho referencia, resulta oportuno apostar por medidas que fortalezcan el marco protector de las personas adultas mayores. Por lo expuesto, a través de la presente iniciativa, con proyecto de decreto, se busca adicionar una sexta fracción al artículo 4 de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de sumar a los 5 principios ya existentes uno más, el denominado integración multigeneracional. A diferencia de los otros principios, el propuesto se refiere específicamente a la integración, participación y convivencia en cualquier espacio de los adultos mayores con otras generaciones o grupos pertenecientes a otras edades. El principio instituye que de ninguna manera se aísle o segregue a las personas adultas mayores en espacios reservados o se les excluya de actividades sociales, pues por el contrario debe propiciarse su participación, integración, inclusión plena y efectiva a la sociedad, así como la sana convivencia con todos los grupos etarios. La propuesta se basa en el proyecto de Declaración de los Derechos de Adulto Mayor presentada ante el Parlamento Latinoamericano en la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador David Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda. Se concede ahora el uso de la tribuna al senador Alejandro Encinas Rodríguez para presentar a nombre propio y de las senadoras y los senadores Marta Tagle Martínez, Gabriela Cuevas Barrón, Fernando Mayans Canaval y Raúl Morón Orozco un proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos y un título sexto a la Ley Orgánica del Congreso General en materia de Oficina de Ética del Congreso de la Unión. Senador Encinas, en el entendido de que son dos iniciativas diferentes. Así es. Muy bien. En uso de la voz, el senador Alejandro Encinas Rodríguez. Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero señalar que a las iniciativas que hoy presentamos, los senadores Raúl Morón, el senador Mayans, la senadora Gabriela Cuevas y la senadora Marta Tagle, junto con un servidor, se ha sumado ya también el senador Víctor Hermosillo, lo cual valoramos de manera importante. Antes de presentar las iniciativas, quiero señalar que el día de hoy
Tanto la senadora Marta Tagle como la senadora Gabriela Cuevas, junto con el senador Raúl Morón y el senador Fernando Mayans Canaval y un servidor, hemos decidido integrarnos en una coalición legislativa para defender nuestros derechos como legisladores integrantes del Senado de la República, para poder participar en igualdad de condiciones que el resto de los legisladores que forman parte de los grupos parlamentarios. Y si bien es cierto que nuestra ley orgánica reconoce a los senadores sin partido y establece que se deberán tener las mismas consideraciones que todos los senadores, lo cierto es que en la práctica esto no sucede. En nuestra condición de legisladores sin partido no se nos permite pertenecer a los órganos directivos del Senado, los cuales toman las decisiones respecto a la integración y funcionamiento del mismo, y en este espacio solamente se da lugar y cabida a los grupos parlamentarios. Derivado de esta situación, pues se nos limita o condiciona el acceso a los órganos legislativos, como son las comisiones ordinarias, especiales, las comisiones bicamerales o los comités del Senado, pues al no estar representados en los órganos directivos, quedamos sujetos a criterios y determinaciones discrecionales por parte de los grupos parlamentarios para participar en las comisiones, en donde dichas decisiones generalmente se guían por el interés partidario más que por objetivos imparciales. En este contexto debemos destacar que durante esta legislatura las y los senadores que no se han integrado o hemos dejado de pertenecer a algún grupo parlamentario por no tener ya una afiliación partidaria, hemos sido objeto de una serie de actos y conductas que han tenido como finalidad limitar nuestra participación y funcionamiento en el trabajo legislativo, lo cual afortunadamente no lo han logrado, porque a pesar de estas limitaciones seguimos cumpliendo puntualmente con nuestra responsabilidad. Más aún, en el escenario actual, donde ya estamos inmersos en el proceso electoral para no solamente en la elección de presidente y el nuevo Congreso de la Unión, sino donde habrá elecciones de 8 gobernadores, un jefe de gobierno, cerca de 1.500 ayuntamientos, hay una cifra también similar de diputados locales. Lo cierto es que ahora con la reforma constitucional que permite las candidaturas de ciudadanos sin partido, este fenómeno se va a incrementar. Y es necesario adoptar, no solamente en esta legislatura, sino también la previsión para la conformación del futuro del Congreso de la Unión de cómo se va a regular el trabajo de los candidatos independientes, que ya estaba establecido originalmente en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y que a principios de la década del año 2000, por decisión de los mandarinatos y de las cúpulas partidarias, eliminaron la posibilidad de la existencia de grupos parlamentarios independientes. Hasta el 2009, nuestra legislación reconocía el derecho de asociación de todos los legisladores de manera libre y voluntaria, en donde independientemente de la militancia o no partidaria, con la sola existencia de 5 legisladores, se podía conformar en cualquier momento un grupo parlamentario. Esto se modificó en el ánimo de mantener el control de las bancadas por parte de las direcciones partidarias y las coordinaciones de los grupos parlamentarios, violando un precepto constitucional fundamental que es el de la libre asociación, y lamentablemente se da dentro del propio Congreso de la Unión. Por eso la presentación de estas iniciativas, una, a diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión en materia de los derechos y prerrogativas de los legisladores independientes o sin grupo parlamentario, que busca garantizar a estos legisladores independientes o sin grupo parlamentario que puedan participar en los órganos legislativos de la Cámara del Congreso de la Unión en todos sus órdenes, incluida la mesa directiva. De la misma forma, se establecen los mecanismos para que no se les limite en ningún momento su participación en algún asunto en el Pleno o en las comisiones legislativas. Se busca que los senadores independientes puedan integrar un grupo parlamentario mixto a fin de salvaguardar sus derechos y prerrogativas sin que lo anterior implique una afinidad política.
y se plantea que el grupo mixto, conforme a la proporcionalidad de su conformación, acceda a los órganos legislativos y de gobierno. De la misma manera, y esas están totalmente concatenadas ambas iniciativas, presentamos otra que reforma la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y crea la Oficina de Ética del Congreso de la Unión, en donde se establece la obligación de que las y los legisladores del Congreso de la Unión deban conducirse en el ejercicio de sus funciones legislativas de acuerdo a los códigos de ética y conducta que establezca este comité y que acaten las disposiciones y procedimientos de investigación y, en su caso, la sanción de que sean objeto. Para ello se creó un título sexto para la creación de la Oficina de Ética del Congreso de la Unión, que tiene como objeto propiciar una cultura de comportamiento íntegro, objetivo, honesto y transparente en beneficio del interés público. Esta oficina de ética que se plantea sería el órgano responsable de investigar el conflicto de interés y el comportamiento no apropiado, irregular o ilegal de cualquier legislador en ambas cámaras. Y al mismo tiempo este comité, esta oficina de ética, actuaría como un órgano independiente, imparcial y no partidista, integrado por 11 ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan especializado en materia de ética pública, control interno, fiscalización y combate a la corrupción, así como rendición de cuentas. La Oficina de Ética cumpliría todas las obligaciones de Parlamento abierto. Sería un órgano que tomaría decisiones de manera colegiada y daría la máxima publicidad a las quejas, denuncias e investigaciones que por oficio estén en procedimiento, y se le otorgan facultades para elaborar y emitir, junto con organizaciones civiles, el Código de Ética y Código de Conducta al cual deberán apegarse o deberemos apegarnos todas y todos los legisladores, generando al mismo tiempo mecanismos e indicadores de evaluación de los legisladores y servidores públicos respecto al cumplimiento de las disposiciones en materia de ética y conflicto de intereses, así como los protocolos que servirían para garantizar el buen comportamiento de los legisladores. Este comité y una oficina de ética, por supuesto, que tendrían plena autonomía técnica y de gestión, no dependerían de los órganos de gobierno de ninguna de las dos cámaras y buscaría, en el ánimo de fortalecer las tareas de Parlamento abierto, no solamente garantizar que se cumpla estrictamente con la rendición de cuentas, eliminar el conflicto de interés, sino fundamentalmente que se apegue a un protocolo en donde existan garantías plenas de que nuestra función pública será conforme lo establece la ley y el cumplimiento de las normas que nos rigen. Señor presidente, siendo esto un asunto de gran importancia, yo quisiera que no se le diera el turno tradicional. Yo quisiera solicitar que el trámite que se le diera a estas dos iniciativas se fundara en el numeral 1 del artículo 175 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, para que estas iniciativas sean consideradas de urgente resolución y sean sometidas de inmediato al Pleno para su discusión. Por su atención y abusando del tiempo, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Alejandro Encinas. Su solicitud será valorada por la mesa directiva. Sonido en el escaño del senador Cárdenas. ¿Con qué objeto, senador? Gracias, senador presidente. Por la importancia de los temas, solicitarle muy respetuosamente... Senador Cárdenas, le solicito un segundo. Respetuosamente solicito a las y a los senadores, a los asistentes y a quienes nos honran con su presencia, guardemos el debido orden y silencio para escuchar a los oradores. Muchas gracias. Gracias, senador presidente. En atención a la trascendencia de los temas, si me permitiera, en la cortesía parlamentaria y en el derecho que me asiste como legislador, senador integrante de esta Asamblea, hacer unos comentarios sobre los mismos. Adelante desde su escaño, señor senador.
Gracias, senador presidente. Compañeros senadores, cuando asumí la responsabilidad de desempeñarme como senador de la República, después de un vergonzoso juicio legal y por la conducta de algunos compañeros de que la mesa directiva no cumpliera con lo que la ley establecía, al resolver, la autoridad jurisdiccional se ratificó la toma de protesta de un servidor y en esa ocasión señalé que la ley que nos reconocía como senadores no hablaba de senadores independientes, reconocía senadores sin filiación partidista y sin grupo parlamentario. En esa ocasión convoqué a que estuviéramos de acuerdo al artículo 78, ya referido por quien presenta estas iniciativas, que dice que los senadores que no pertenezcan a un grupo parlamentario, en su fracción 1 lo señala, serán considerados como senadores sin partido y tendrán las consideraciones que a todos los senadores corresponden y apoyos para que puedan desempeñar con eficacia sus funciones de acuerdo a las posibilidades presupuestales. Qué bueno que ya dejaron de hablar de senadores independientes, será hasta en la siguiente legislatura. Pero por otro lado, y esto tiene más de 1 año y medio, en repetidas ocasiones en la máxima tribuna de este Senado, planteé que se respetaran mis derechos. Esbocé y documenté la violación a la conformación de grupos parlamentarios. ¿En dónde estaban entonces esos compañeros? Podemos estar de acuerdo en los temas, que se cumpla la ley, que se viva con orden y respeto, pero ¿en dónde estaban quienes ahora inician esto? Presidiendo las comisiones más importantes del Senado y me negaron el derecho que ahora reclaman y desconocieron la ley que ahora quieren hacer valer. Estaban gozosos de las prerrogativas, inclusive al formar, violando los artículos que establecen claramente de la ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la norma para conformar grupos parlamentarios, y algunos de ellos ilegalmente estaban usufructando el gasto de este Senado. Yo lo único que sigo pidiendo es que andar creando estas modificaciones pareciera ser que todo indica que son testimonios de coyuntura para 15 minutos en los medios de comunicación. Que me acompañen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tengo sendas demandas, porque ellos, que en su momento presidieron las comisiones más importantes y gozaron de las prerrogativas que ahora no tienen, me negaron ese derecho. El tema puede ser bueno, pero nace muerto cuando lo presentan quienes negaron el derecho que ahora reclaman. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Cárdenas. Recuerdo a la Asamblea que este momento procesal es de presentación de iniciativas. Se darán los turnos correspondientes en donde se generarán las discusiones y los debates y consecuentemente se elaborarán los dictámenes para que venga al Pleno, donde podrá ser amplia y exhaustivamente discutido y todas las voces de las y los senadores deberán de ser escuchadas. Gracias, senador Cárdenas.
Sin dejar de tomar en cuenta la solicitud del senador Alejandro Encinas, me permito dar el turno que la mesa directiva ha prediseñado. Daremos los turnos a las iniciativas que presentó el senador Encinas, el proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos y un título sexto a la Ley Orgánica del Congreso General y el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley Orgánica del Congreso General. Ambas serán turnadas a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, sin dejar de atender su atenta solicitud, senador. Corresponde ahora el uso de la tribuna a la senadora María del Pilar Ortega Martínez para presentar a nombre propio y de diversos senadores de distintos grupos parlamentarios un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de seguro para niños con enfermedades graves. En uso de la tribuna, la senadora María Pilar Ortega Martínez. Gracias, presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores, es un honor para mí el día de hoy estar presentando a nombre de varios senadores de distintos grupos parlamentarios, del senador Tereso Medina, del senador Ernesto Cordero, del senador Miguel Ángel Chico Herrera, del senador Luis Sánchez, del senador Isidro Pedraza, del senador Jorge Toledo Luis, del senador Francisco Salvador López Brito, pero sobre todo a nombre de la sociedad civil y específicamente de una gran fundación, la Fundación Cancer Warriors de México, que está enfocada. Al senador Gamboa, muchas gracias por sumarse, también muchas gracias. Esta fundación está enfocada en apoyar a familias con menores diagnosticados con cáncer en nuestro país y nace en el año 2015. Y la propuesta que hoy estamos trayendo hasta ustedes tiene que ver justamente con las condiciones laborales, económicas, por las que pasan muchos padres de familia que tienen no solo la difícil situación de que el cáncer llegó a su familia, sino de que esta terrible enfermedad está justamente en sus niños o en sus niñas. Es por ello que presentamos esta propuesta, una propuesta redactada íntegramente por la sociedad civil, por esta fundación. Y déjenme darles algunos datos. De acuerdo con el INEGI, en los últimos 50 años, los avances en salud de nuestro país han sido significativos. La esperanza de vida al nacimiento ha aumentado. La mortalidad infantil se redujo a 13 muertes por cada 1000 nacidos vivos, lo cual representa una reducción del 38% desde el año 2000. Sin embargo, actualmente su tasa de sobrevivencia a 5 años supera el 70%, lo que implica que la mayoría de los pacientes pueden curarse. Asimismo, también se ha señalado que en la etapa de 1 a 14 años de vida, la leucemia se presenta entre las principales causas de muerte entre niñas y niñas. Incluso de acuerdo a lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, esta es una tendencia observada en la mayor parte del mundo. El Instituto Nacional de Cancerología ha señalado que si bien los infantes y adolescentes pueden desarrollar cualquier tipo de cáncer, han encontrado como los más comunes la leucemia, los tumores del cerebro, los tumores del sistema nervioso central y el cáncer de huesos. Ahora bien, el costo de la atención del cáncer puede ser muy alto. El impacto económico del diagnóstico de esta enfermedad es mayúsculo en los gastos comunes derivados de atención, que incluyen citas al médico, tratamiento, medicamentos y transporte. Por otro lado, desde la perspectiva psicosocial, el cáncer es un acontecimiento que impacta e interfiere en la calidad de vida del paciente y de su familia. El estado de su salud determina el desarrollo de otras áreas como el ocio, las relaciones sociales y el trabajo.
Es evidente que los padres de los niños, niñas y adolescentes con cáncer enfrentan repercusiones entre las que se observan cambios económicos. Es frecuente que también el abandono temporal y en otras ocasiones la pérdida de sus puestos de trabajo, ocasionadas por las inasistencias que dentro de nuestro marco normativo se establecen como justificadas. En efecto, si se considera que el promedio de duración del tratamiento contra el cáncer es de 1 a 3 años, durante este periodo la familia afronta circunstancias de endeudamiento que con la falta de un empleo son imposibles de enfrentar. En este sentido, en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y en el caso que nos ocupa, como los padres son la principal fuente del cuidado, resulta hoy necesario que estos cuenten con los mecanismos que les proporcionen la ayuda necesaria para afrontar estos padecimientos. Es necesario señalar que uno de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución de los Estados mexicanos, en los artículos 5 y 123, el derecho al trabajo, para el desarrollo integral de las personas y la eficacia de ese trabajo, la garantía de los derechos fundamentales en el marco laboral se vuelve un factor fundamental y determinante. La ley reglamentaria de estos artículos señala que el trabajo es un derecho y un deber social en el que debe respetarse la dignidad humana del trabajador y en el que se tiene acceso a la seguridad social. En la actualidad existe un consenso internacional respecto a la consideración de la seguridad social como un derecho humano inalienable. Esto es producto casi de un siglo de trabajo de organismos internacionales y regionales como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Por ello, la salud pública y la atención médica deben constituirse como elementos fundamentales para garantizar la protección a la salud, tal como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El interés superior de la niñez se encuentra garantizado en el artículo 4 de nuestra Constitución. Este precepto estipula que los niños y niñas tienen derecho a la salud y que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos mismos que el Estado mexicano está obligado a cumplir mediante el otorgamiento de facilidades. Sin embargo, al no existir regulación legal en México para que los padres o tutores de menores diagnosticados con cáncer se ausenten de sus centros de trabajo a acompañar a sus hijos durante el tratamiento correspondiente, el trabajador está expuesto a ser despedido injustificadamente por ausentismo de más de 3 veces en un periodo de 30 días, de acuerdo con el artículo 47, fracción 10ª de la Ley Federal del Trabajo. En cambio, en otros países ha impulsado un decidido apoyo a padres de familia que se enfrentan a esta problemática. Por ejemplo, España, con la tercera parte de la población que tiene México, 46 millones de habitantes, legalizó permisos para padres o tutores de menores diagnosticados con cáncer desde 2011 y gracias a ello 8,000 padres o tutores de menores diagnosticados con esta enfermedad han conservado su empleo. En tales consideraciones, lo que propone esta iniciativa redactada, impulsada desde la sociedad civil a través de la Fundación Cancer Warriors de México, Asociación Civil, y que cuenta además con el respaldo de más de 110,000 mexicanos que se han sumado a través de la plataforma change.org. El objeto de la misma es establecer un seguro obligatorio para los padres y las madres trabajadores de niños y niñas afectadas por una condición grave de salud para que puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado con el objeto de prestarles atención, acompañamiento o cuidado personal, recibiendo durante ese periodo un subsidio que reemplace total o parcialmente su remuneración o renta mensual en los términos y señalados en esta ley. Las contingencias protegidas serían cáncer, trasplante de órganos sólidos o de médula ósea, estado terminal y accidente grave con riesgo de muerte o de secuela grave. Esta reforma permitirá que los padres y madres puedan usar hasta 90 días de licencia cada uno para ejercer personalmente cuidado de sus hijos enfermos. El plazo de licencia puede extenderse en caso de que el hijo se encuentre en estado terminal y con ello se continúa concretando el concepto de que día a día cobra mayor fuerza alrededor del mundo respecto a conciliar la vida personal con la vida laboral.
Esto, insisto, a partir de la cooperación y del trabajo realizado por la sociedad civil. Por lo tanto, compañeras y compañeros, es necesario que veamos la presente iniciativa como un gran paso hacia la protección de la niñez, de sus derechos y de la integración de la vida laboral con las necesidades propias de la vida diaria, de satisfacer la demanda de los trabajadores que enfrentan en estas situaciones de vida difíciles un obstáculo para conciliarla y que a partir de ello pudieran no solamente tener acceso a estas licencias, no solamente no perder su empleo, sino además tener un subsidio que les permitiera acceder al menos al 60% de su salario mientras tienen que hacer frente por prescripción médica a esta difícil situación. Por ello estamos haciendo esta propuesta, una propuesta amplia, una propuesta integral que contempla varios instrumentos legislativos. Esperamos el Senado pronto sea sensible a este tema y podamos concretarlo en la aprobación de la misma. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. Para preguntarle a la proponente si me permite sumarme a su iniciativa. Pido a Servicios Parlamentarios tome nota de todos los senadores que buscan adherirse a esta iniciativa presentada en tribuna por la senadora Pilar Ortega. Muchas gracias, señora senadora. Tomamos nota de todos los que suscriben esta iniciativa. Muchísimas gracias. Aprovecho la oportunidad para saludar a la señora Teresa Toca, esposa de nuestro entrañable compañero Alonso Lujambio, nuestro senador querido, quien hoy nos acompaña en la sesión y ocupa el escaño que ocupó nuestro querido amigo Alonso. Agradezco también la presencia de la organización Cancer Warriors, autores de la iniciativa que presentó nuestra compañera Pilar Ortega. Y nuestro reconocimiento por abanderar una causa tan noble y tan justa y tan solidaria. Felicidades y muchas gracias por confiar en el Senado de la República. Gracias. Repito, el turno. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera. Compañeros senadores, en el orden del día de nuestra sesión tenemos registrada la recepción del informe anual de labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La presentación de este informe se normará por el acuerdo que aprobamos el pasado 8 de febrero y la modificación de la que hace un momento dio cuenta este pleno. El doctor Francisco Javier Acuña Llamas, presidente, y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales están en el salón contiguo a nuestro recinto. Esta presidencia designa a las siguientes senadoras y senadores para que inviten a pasar al comisionado presidente y a los comisionados del INAI a nuestro salón de plenos. Héctor Yunes Landa, Laura Angélica Rojas Hernández, Marlon Berlanga Sánchez, Angélica de la Peña Gómez, Jorge Arechiga Ávila, María del Rocío Pineda Gochi, Ricardo Urzúa Rivera y Jesús Priego. Aunque no esté yo no lo meto.
Presidente, por favor. Siéntese. Siéntese usted. Se reanuda la sesión. Saludo la presencia del doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Asimismo, saludo la visita de los comisionados Arely Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Cursain Villalobos, Rosendo Evgeny Monterrey Chepov, Jimena Puente de la Mora, quienes acuden ante esta soberanía con la finalidad de cumplir con la entrega del informe 2017. Igualmente doy la bienvenida a los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que acuden a presenciar la entrega de este informe de labores. Y también saludo a los comisionados de órganos garantes locales que nos acompañan en el palco. Sean ustedes bienvenidos.
El informe de labores del INAI se presenta en cumplimiento de lo que marca el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al acuerdo aprobado, hará uso de la palabra el comisionado presidente. En consecuencia, tiene la palabra el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Adelante a la tribuna, señor presidente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores. Con su venia, señor presidente, agradezco a nombre de mis compañeras y compañeros comisionados del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, la oportunidad de dirigirme a ustedes en el Pleno de la Cámara Alta. Comparezco en el marco de la rendición del informe de labores del Instituto que me honro en presidir y que corresponde al periodo octubre 2016-septiembre 2017. Es un ejercicio de rendición de cuentas a esta soberanía conforme lo establecido por el artículo 6º, apartado A, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Saludo con respeto y aprecio al senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores de la 63ª legislatura. Saludo también a la senadora Graciela Ortiz y a los senadores César Octavio Pedrosa Gaitán y David Monreal Ávila, mi paisano, vicepresidentes de la mesa directiva. A su vez, a la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Lorena Cuellar Cisneros, Marta Palafox Gutiérrez y al senador Juan Gerardo Flores Jiménez, secretarios de mesa. Con afecto, reitero la presencia de mis colegas comisionadas y comisionados. Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta fundadora del INAI. Arely Cano Guadiana, María Patricia Cruzán Villalobos, Óscar Mauricio Guerra Fort y Eugenio Monterrey. El comisionado Joel Sala Suárez atiende un asunto personal. Asimismo, saludo a las y los comisionados integrantes del Sistema Nacional de Transparencia aquí presentes, al comisionado coordinador general de los órganos orantes locales del Sistema Nacional de Transparencia y a los integrantes del Consejo Consultivo del INAI. Autoridades, además acompañantes, compañeros de la institución presentes. Rendir cuentas es la condición que nos iguala a los servidores públicos, al margen del rango y la naturaleza de la función. El Pleno del INAI, con la voz de un servidor, acude a explicar las razones y los motivos de una gestión efectuada. Nunca se nos olvida, señores senadores, que en esta Cámara Alta se decidió nuestra encomienda republicana. Aquí protestamos cumplir con esmero nuestro deber. Me corresponde por primera vez rendir el informe en calidad de comisionado presidente, cargo que me han confiado mis colegas del Pleno. El INAI y el Sistema Nacional de Transparencia asimilan lentamente el inmenso reto. Comprobamos cómo los sujetos obligados en general, instituciones públicas, dependencias públicas, partidos políticos y sindicatos comienzan a responder mejor a sus deberes de transparencia y a indagar para procesar y atender las considerables cargas que establecen las leyes para asegurar el correcto tratamiento de los datos personales en sus archivos y ámbitos de competencia. A 3 lustros de la operación del entonces IFAI, hacia 2003, hay una enorme distancia con el estatuto normativo y carácter institucional del INAI. A partir del legado de la histórica reforma constitucional de febrero de 2014 y de las leyes generales de transparencia y protección de datos, en ese conjunto de instrumentos, señoras y señores senadores, del orden jurídico hoy vigente, esta Cámara fue Cámara de origen de esas iniciativas y de esos procesos de transformación jurídica del Estado mexicano. Es un logro de esta integración senatorial. En materia de acceso a la información, el número de personas que ejerce el derecho a la información continúa creciendo.
El interés de la sociedad en saber sobre la cuestión pública inherente al Estado y sus instituciones sigue ascendiendo. Para ser más precisos, se incrementó 20% en relación con el anterior. Tan solo a nivel federal alcanzamos 244,000 solicitudes en el periodo que se reporta. Los temas de justicia, salud, educación y medio ambiente continúan a la cabeza como los más recurrentes en las solicitudes de acceso a la información. En cuanto a los sujetos obligados con mayor número de solicitudes, podemos referir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como COFEPRIS, y el Instituto Mexicano del Seguro Social. El acceso a la información es un derecho del que se van apropiando los jóvenes. Vemos con mucho interés que segmentos etarios como el de los menores de 18 años crecieron de manera relevante. Son coincidentemente las primeras generaciones que llevan prácticamente toda su vida, con el derecho a saber reconocido en leyes específicas y con un instituto que garantiza su cumplimiento. Los millennials viven el vértigo de la globalización desde la frecuencia digital y nos obligan a los mayores, a los que ya no somos de su edad, a entender y atender esas exigencias, ingresando a ese otro ámbito de la realidad virtual para casi todo lo que es posible hacer. Información no es poder. Información es una condición de servicio, una vía de acercamiento y conexión social y humana para un mejor vivir. Hoy es más adecuado decir: la información es presupuesto del conocimiento y el conocimiento del desarrollo integral del ciudadano. El acceso a la información va madurando. La sociedad expresa cada vez más la legítima convicción de recibir la información que solicita y no se conforma con negativas o respuestas incompletas y o deliberadamente restringidas. Se incrementaron los medios de impugnación que recibió el INAI en 9.5%. Es de celebrarse entonces que el proceso diseñado en este Congreso, a través del cual la ciudadanía puede expresar su inconformidad con la manera en que una autoridad responde sus reclamos informativos, funcione de manera cada vez mejor, de manera adecuada, en términos relativos. Los sujetos obligados han mejorado en forma tal que responden las solicitudes de información de mejor manera, o por lo menos se esmeran más. El índice de recurrencia, es decir, el porcentaje de recursos interpuestos al INAI con respecto del total de solicitudes ingresadas, tuvo su cifra más baja desde 2003. Esto quiere decir entonces que en proporción se combaten menos las respuestas, vamos a decir, defectuosas. Aducir incompetencia por parte de un órgano, de un sujeto obligado, no siempre resulta. La inexistencia de la información no siempre se sostiene y tiene consecuencias, implica obstruir el derecho. Las respuestas incompletas no valen y no convienen. Las reservas de información injustificadas se acotan y se revierten. Los 862 sujetos obligados de la Federación cubrieron 48 rubros generales, además de los específicos de acuerdo con el caso, durante la verificación diagnóstica. La gran empresa de concentración exclusiva de capacidades que nos tuvo a todos los órganos garantes del país en el pasado año. La verificación diagnóstica permitió conocer que 57% de los sujetos obligados revisados obtuvo un resultado superior a 60 puntos. Sin embargo, somos todos los que recibimos y ejercemos recursos públicos los que debemos abonar a la confianza social y acabar con la reticencia a la rendición de cuentas. En materia de protección de datos personales, la publicación de la Ley General provocó la necesidad de armonización las leyes locales. En un esfuerzo conjunto con los miembros del Sistema Nacional de Transparencia, se generó una ley modelo estatal que sirviera como parámetro y guía, no vinculante a las legislaturas locales, desde luego. El informe que se presenta al Senado muestra cómo la población ha ido tomando mayor conciencia del derecho a la protección de datos personales. En el sector público se registraron más de 43,000 solicitudes de acceso y rectificación de datos, el mayor registrado en cuanto a trimestres. Esto permitió identificar áreas de oportunidad como reducir el tiempo promedio de respuesta, que para el caso de acceso a datos personales en manos de sujetos obligados, o sea, el sector público, fue de 6.4 días y para rectificación de los mismos fue de apenas 12.2 días. Garantizar la protección de datos de los ciudadanos implicó resolver al INAI 1,124 impugnaciones, 5%, casi 6% más que el periodo anterior. Conviene insistir. Lo necesarias que son las búsquedas exhaustivas y razonables
de la información confidencial. Las respuestas deben ser rápidas o expeditas para no causar más agravios. Las resoluciones deben tomar en cuenta el interés superior de la niñez, de las mujeres, los adultos mayores y los grupos vulnerables. Y las respuestas deben ser completas y en los formatos solicitados. Sector privado, que en datos personales lleva camino, lleva delantera porque así ha sido la norma. En el sector privado el tema se ha convertido en una demanda social. La encuesta nacional de percepción ciudadana, INAI 2017, muestra que a 72% de la población le preocupa mucho o muchísimo la protección de los datos personales propios. Por eso, en consonancia con nuestra misión institucional, en el periodo publicamos guías y herramientas y difundimos campañas para extender una cultura de prevención en el uso de los datos personales. Tal fue el caso de la edición de la guía para titulares de los datos personales o el lanzamiento del Corpus Juris en materia de protección de datos personales. Para acotar las malas prácticas de empresas, instauramos 85 procedimientos de imposición de sanciones. Esto es casi un 30% más que el periodo anterior y se tradujo en multas que ascendieron a 81 millones de pesos. Debo reconocer aquí el trabajo decidido de Patricia Cursain, de Arely Cano y de Jimena Puente, integrantes de las comisiones que tienen que ver con el impulso y la protección de datos personales al seno del INAI. En cuanto al Sistema Nacional de Transparencia, el mandato constitucional sobre los derechos que tutela el Instituto se ha potenciado con la creación del Sistema Nacional de Transparencia, un gran cuerpo colegiado en el cual 106 comisionados nacionales y locales, de los 116 que integramos el sistema, participamos activamente en alguna comisión. Aquí se encuentran los integrantes de las 16, los presidentes o titulares de las 16 comisiones temáticas vigentes. Gran parte de las labores se concentraron en el diseño y elaboración de dos documentos rectores fundamentales: el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021 y PROTAI, como mejor se le conoce, y el Programa Nacional de Protección de Datos Personales, PRONADATOS. Ambos han iniciado su marcha. Confiamos que nazcan políticas de Estado uniformes para todos los sectores y actores involucrados, y especialmente reconozco en este empeño a Eugenio Monterrey, titular de la Comisión con entidades federativas. La Plataforma Nacional de Transparencia es una de las principales innovaciones de la Ley General. Ha significado un reto tecnológico para el fortalecimiento de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Es una herramienta electrónica única en materia de transparencia a nivel mundial. En tan solo 2 años ha permitido la conexión de más de 8,000 sujetos obligados en todo el país, de los órdenes federal, estatal y municipal, así como de los partidos políticos y los sindicatos. Esto representa una hazaña tecnológica, toda vez que, por ejemplo, en experiencias anteriores, como fue el caso del desarrollo e implementación del Infomex, que le tocó al IFAI en su tiempo, se llevó a cabo en un periodo de 8 años y se logró apenas la conexión, que no hay que dejar de reconocer, de 25 estados, 507 municipios, algunos organismos autónomos y la Administración Pública Centralizada Federal, es decir, menos de 800 sujetos obligados. Hoy están conectados a la Plataforma Nacional de Transparencia más de 8,000 sujetos obligados y en un lapso demasiado corto para esa hazaña. Dentro de los beneficios que brinda la Plataforma Ciudadana están: poder realizar una misma solicitud de información a 33 sujetos obligados simultáneamente, interponer recursos de revisión ante los 33 organismos garantes del país y de conformidad ante el INAI y de inconformidad ante el INAI cuando el recurrente no esté de acuerdo con la resolución del órgano local. También se puede por la plataforma atraer recursos de revisión de los estados por parte del INAI cuando se considere que el tema es de importancia y trascendencia, y normalmente creemos que será a petición del propio órgano garante local. Y también consultar la información de las obligaciones de transparencia de los más de 8,000 sujetos obligados de todo el país. Desde mayo de 2016
que inició la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, se han venido solventando los problemas que se presentaron en las funcionalidades de los 4 sistemas que le integran. Sobre todo, se han realizado mejoras a estos, especialmente en el proceso de carga de la información de obligaciones de transparencia, lo cual se ha traducido en una mejor usabilidad para las unidades administrativas de los sujetos obligados, que son las encargadas de incorporar la información. A través de la plataforma se han presentado 129,000 solicitudes de acceso a la información durante el año de 2016 y 267,000 solicitudes en 2017, un incremento del 106% con respecto al año anterior. Cabe destacar que las 267,000 solicitudes representan el 30% del total de solicitudes de información ingresadas a nivel nacional, que superaron las 800,000 en 2017. Es decir, estas cientos de miles son al INAI, pero 800,000 en general. Con la entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos, se tuvo que desarrollar la funcionalidad para presentar y gestionar solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. A la fecha, se reciben solicitudes de ese tipo a nivel federal y estatal. Esperamos que los próximos meses la totalidad de las entidades federativas tramiten las solicitudes ARCO por esta vía. Estamos trabajando para que sea en el menor tiempo posible. Respecto a los recursos de revisión, en 2016 interpusieron 2,900 a través de la plataforma, mientras que en 2017 se incrementaron a más de 8,000 medios de impugnación, un incremento del 182%. A partir del 5 de mayo de 2017 se puso a disposición de la ciudadanía la vista pública de las obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados del país. Esta tarea fue posible debido a que más de 59,000 unidades administrativas de todos los sujetos obligados, 59,000, conectadas al sistema de portales de obligaciones de transparencia CIPOT de la PNT o Plataforma Nacional, realizaron la carga de información correspondientes. Entonces, al 5 de mayo de 2017, el CIPOT albergaba 51 millones de registros primarios de información de obligaciones de transparencia. Para diciembre del mismo año, los registros ascendieron a más de 238 millones. Con las mejoras del CIPOT se logró cuantificar aquellos datos que se derivan de un registro principal. Por ejemplo, en el formato del padrón de programas sociales, la denominación de un programa representa un solo registro principal, y los beneficiarios, que pueden ser miles o millones, representan los registros secundarios. En este sentido, al día de hoy, existen más de 320 millones de registros primarios y 635 millones de registros secundarios, lo cual da un total de 955 millones de registros de información a nivel nacional, aproximadamente alrededor de 10,000 millones de datos. Perdón que reitere, sí, 10,000 millones de datos. Además, cada día la información de las obligaciones de transparencia se va incrementando, debido a que los sujetos obligados incorporan nueva información con su actualización respectiva. La plataforma también da la posibilidad a la ciudadanía para participar en la vigilancia del cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia por parte de todos los sujetos obligados, es decir, las personas pueden presentar denuncias cuando adviertan que la información está desactualizada o incompleta. A partir del 1 de enero del presente año, la falta de cumplimiento tiene efectos vinculantes. Por lo tanto, los organismos garantes deberemos resolver las denuncias y de oficio a realizar verificaciones para dictaminar si hubo o no incumplimiento, para que en su caso se demande la publicación de la información faltante o se efectúe su actualización. La plataforma nacional fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación. El INAI proporcionó las documentales y todos los elementos requeridos. Se solventaron todos los pliegos emitidos por dicha autoridad fiscalizadora. A la fecha, esperamos tranquilos o confiados en haber despejado las dudas que hubo el dictamen final. Quiero reconocer el trabajo esforzado y comprometido de Óscar Guerra Fort en todo el impulso de esta hazaña relacionada con la Plataforma Nacional de Transparencia. La incomprensión durante los primeros días o meses de su funcionamiento no nos quitaron el empeño de salir adelante. Óscar Guerra Fort, gracias por todo lo que tú has contribuido en este tema. En materia de capacitación, se realizaron 340 acciones de capacitación en la modalidad presencial, más de una oferta permanente de 13 cursos
en línea. En conjunto se capacitó a más de 159,000 participantes. En los cursos en línea, de los casi 147,000 participantes, poco más de 143,000 concluyeron satisfactoriamente. Esto es, se logró una eficacia terminal del 98%. Nuevamente en este periodo, el INAI otorgó el reconocimiento institución 100% capacitada. En esta ocasión, 51 sujetos obligados lograron formar en diversos temas a todos sus funcionarios, esto es, a 69,255 funcionarios. Asimismo, se reconoció también a 51 sujetos obligados cuyos comités de transparencia estuvieron 100% capacitados. Reconozco a Eugenio Monterrey en esto el impulso como titular de la Comisión de Capacitación. En materia de archivos, se destaca la reciente adhesión a la Asociación de Archivos y Registros del Reino Unido e Irlanda y a la Sociedad de Archiveros Americanos, organismos relevantes y reconocidos en la materia. La Ley General de Archivos deberá asegurar la perdurabilidad de la información pública según su naturaleza y su finalidad. Los archivos, sean públicos o privados, son los yacimientos de la información y su permanente explotación ha de ser una constante democrática. En materia de vinculación con la sociedad y promoción de la cultura, continúan las jornadas sobre utilidad social del derecho de acceso a la información. Otro ejemplo de estos trabajos es el programa de sensibilización de los derechos, que incentiva el criterio de la población a través de la promoción que realizan las organizaciones de la sociedad civil sobre el derecho a saber. El Centro de Atención Ciudadana del INAI, el CAS, como le llamamos coloquialmente, ofreció más de 51,000 asesorías a través de distintas modalidades, tales como el servicio TelINAI, de manera presencial, por correo electrónico o envío postal. El INAI visitó 25 ciudades y ofreció 1,471 asesorías a través de la caravana por la transparencia, propuesta inspirada por Arely Cano Guadiana, integrante y titular de la Comisión con Vinculación a la Sociedad. En Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, el Censo Nacional y la Encuesta Nacional, ambos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, han sido instrumentos esenciales de los cuales, a partir de ellos, se puede detectar áreas de oportunidad. Lo es también la métrica de Gobierno Abierto. En noviembre de 2016 se presentó el proyecto Comisiones Abiertas, adoptado por 6 organismos, además del INAI, y que permite conocer de manera precisa y sencilla los gastos en comisiones oficiales de trabajo de los servidores públicos. También se presentó la Política de Transparencia en Publicidad Oficial. Esta herramienta es un referente o un antecedente de relevancia que puede adquirir un mayor potencial a través del impulso que esta soberanía pueda dar a una urgente legislación en materia de publicidad oficial. Nos hemos adherido a la política y herramienta de contrataciones abiertas, que promueve un estándar de datos abiertos para la publicación de información de las etapas que corresponde un procedimiento de contratación. Reconozco aquí el trabajo de Joel Sala Suárez, mi compañero comisionado, en el impulso de los trabajos de Gobierno Abierto, y de Óscar Guerra en tecnologías de acceso a la información. En cuanto a la presencia del INAI en el ámbito internacional, podemos sentirnos orgullosos. Fuera de nuestras fronteras, México es referente internacional en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Destaco que el INAI forma parte de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, RTA, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, el Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico y la Red para la Integridad, que preside el INAI a partir de 2016. Mención aparte merece también la solicitud que en agosto de 2017 presentó el gobierno mexicano ante el Consejo de Europa para adherirse al Convenio 108 y su protocolo adicional. Una vez que el Comité Consultivo del Convenio concluyó que la legislación mexicana en materia de protección de datos personales cumple de manera general con los principios de ambos instrumentos. En diciembre, el Comité de Ministros de la Unión Europea decidió por unanimidad extender la invitación formal a México y solo resta cumplir con el procedimiento al interior del Estado mexicano para la ratificación. Reconozco en este esfuerzo el trabajo y el impulso que Patricia Kurzay especialmente le ha dado para conseguir este objetivo. Distinguidas. ¿Me permite un momento, señor presidente? Sí. Le suplico a mis compañeras y compañeros senadores ocupar sus escaños en lo que termina la presentación del señor presidente del INAI.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidas y distinguidos señores senadores, los derechos tutelados por el INAI han recibido una promoción y protección en términos de progresividad, resultado de la tenaz lucha de la sociedad civil, y más aún que la sociedad civil organizada, que cumple un papel muy destacado, la que se expresa de modo individual, la gente de a pie que directamente accede a la información y reclama el derecho a saber, del trabajo institucional y por supuesto de la voluntad expresada por hombres y mujeres en este espacio legislativo en el que se encuentran senadores impulsores de estas causas y que han generado las mejores apuestas normativas que hoy están vigentes. Contamos con el Consejo Consultivo del INAI que refleja a la sociedad y a la ciudadanía en la toma de decisiones institucionales. Reconocemos a sus integrantes su presencia, su constancia, sus consejos. El INAI forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Respetuosamente referimos la urgencia de la conclusión de los trabajos parlamentarios para los nombramientos pendientes. Reitero la voluntad de trabajar con el Comité de Participación Ciudadana y especialmente con su nueva presidenta, Maricler Acosta Urquidi. Comienza así una etapa de consolidación normativa y por lo tanto de solidez institucional, que no esté exenta de nuevos y más arriesgados desafíos. Este año será la primera contienda electoral presidencial en la cual los ciudadanos pueden preguntar a los partidos políticos y estos están obligados a responder ante el INAI y ya no, como era antes, ante el propio Instituto Federal y después Nacional Electoral. Con ello se pueden tomar decisiones mejor informadas. Será también la primera elección presidencial con la figura de candidatos independientes, lo cual implica un esfuerzo adicional en la vigilancia del tratamiento de los datos personales. Otros acicates han comenzado a configurarse. Me refiero a la atención de solicitudes de información relacionadas con temas socialmente sensibles como los escándalos de corrupción relacionados con la empresa Odebrecht o el llamado caso del socavón. Así también mereció especial sensibilidad la atención y el seguimiento a todos los trabajos institucionales para la reconstrucción luego de los sismos de septiembre del año pasado. Recientemente interpusimos la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior. Como base para esta acción estuvo la consideración de que corresponde al Poder Reformador de la Constitución establecer si la seguridad nacional y la seguridad interior son equiparables. Aguardamos respetuosamente la resolución del máximo tribunal. He referido de manera sintética los principales logros y los retos institucionales que presentamos ante ustedes como trabajo conjunto y solo yo con la voz, los 7 comisionados del INAI. Reconozco el trabajo de Arely Cano Guadiana, de Patricia Cursain Villalobos, de Jimena Puente de la Mora, de Joel Sala Suárez, de Óscar Mauricio Guerrafort y de Eugenio Monterrey Chepov. Jimena y Arely, casi se han cumplido 4 años. Un suspiro en la vida de la colegialidad al seno del INAI. Seguramente irán a contribuir con tesón y acierto en alguna otra latitud de la República. Nuestro cariño y nuestra gratitud. A nombre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hago formal entrega del informe de labores de este instituto correspondiente al periodo octubre 2016, septiembre 2017 al señor senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias por su intervención, doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Véngase. Saludos rápido, señor presidente. Se atienden las cosas. Debe ser lo más rápido posible.